Hola, soy Elur Arrieta y te presento una nueva entrevista de Músicos al Poder. Hoy hablo con Iñaki Dukun, un trombonista que ya a los 23 años consiguió una plaza en una de las mejores orquestas de ópera de Berlín y que además desde entonces no ha parado de colaborar con orquestas de gran prestigio como la Filarmónica de Berlín o la Staatskapelle. En esta entrevista hablamos sobre las claves que le han llevado a conseguir su máximo rendimiento en momentos importantes de su trayectoria. También hablamos sobre estrategias para diseñar una buena preparación de unas pruebas de orquesta y finalmente comentamos cómo es desde dentro la realidad de las grandes orquestas y cómo ve Iñaki el futuro de la música clásica. Antes de pasar con la entrevista, comentaros que accediendo a musicosapoder.com/cursos podréis encontrar los servicios y cursos que hemos diseñado para este curso temporada 2022-23, donde encontrarás un servicio de acompañamiento y asesoramiento, un curso online de mindfulness y estrategias de alto rendimiento musicales y una tercera opción de charlas y seminarios. Los contenidos de estos cursos y servicios están diseñados para mejorar el rendimiento de los músicos en el escenario gracias al mindfulness y otras estrategias de alto rendimiento que en parte los he recopilado de estas entrevistas que ya suman más de 70. Y también encontrarás una metodología que te ayudará a vivir con más calma en tu día a día. Encontrarás más información sobre todo esto en musicosapoder.com/cursos. Y ahora sí, te presento la entrevista a Iñaki Dukun. Hola Iñaki, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estoy un poco emocionado porque la verdad es que no me acordaba que habíamos coincidido hace años y fueron para mí años muy diferentes a aquellos de esos años de estudiante, y me alegro de que ahora podamos coincidir y hablar quizá aquello que no pudimos hablar en los pasillos de Musikene. Gracias por estar aquí, Iñaki. Hola, Lur, buenas tardes y gracias a ti por hacer esto, ¿no? Y por acercar a la gente todo lo que está en nuestras posibilidades, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a trayectorias profesionales. Y sí, como dices, cuando yo fui a Musikene, tú estabas allí terminando y me acuerdo de vista, pues, de un par de encuentros, ¿no? Que tuvimos. Pero sí, han cambiado muchas cosas desde aquel entonces. Han pasado unos cuantos años y todos hemos evolucionado, ¿no? En determinadas maneras. Han pasado muchos años, Iñaki, y has conseguido muchas cosas. Han pasado muchas cosas en tu vida, cosas muy interesantes, cosas que habrá mucha gente que deseará conseguir. Y me gustaría empezar con esta pregunta. Si pudieras resumir en pocas frases, en pocos párrafos, cómo conseguiste aquello que has conseguido, ¿qué dirías? ¿Qué cosas remarcarías? Bueno, lo dices conseguir como si fuéramos aquí, hemos hecho grandes hitos algunos, no, yo he tenido la suerte de poder vivo de tocar, ¿no? Y eso es una gran suerte. Y el poder llegar hasta ahí, yo, como si quieres más o menos resumido, yo creo que lo que a mí en mi experiencia personal más me ayudó quizás fue pues, tener un sistema de trabajo para el cual poner en práctica y alcanzar objetivos. El tener un entorno también es importante que te ayude a hacer todo esto. La figura de un mentor también o mentora me ayuda mucho. Un guía personal es fundamental. Y también una actitud de aprender, ¿no? De tragarnos un poco esa arrogancia que tenemos todos como estudiantes, la cual yo tenía mucha, por cierto. Y hubo que cambiar con el tiempo y a todo se aprende, ¿no? Ser críticos, desarrollar nuestro propio sistema, pero sin perder esa humildad, ¿no? Digamos, de intentar aprender lo máximo posible. Y algo muy clave en cuanto a mi campo como trombonista sería el trabajo en grupo, la pertenencia a un colectivo, el dejar un poco de lado la individualidad, que es algo que nos educan quizás demasiado, pero que en la realidad laboral es lo que menos importa, incluso un hándicap a la hora de hacer bien tu trabajo, me atrevería a decir.
Sí, también dedicación, ¿no? De suerte, dedicación, disciplina, muy importante. Pero sí, no sé, al final te he dicho muchas cosas, ¿no? He dado la... Sí, has comentado sistema. De ese sistema, ¿qué destacarías? Cuando hablas de sistema, ¿qué se te viene a la mente? Cuando hablo de sistema, me viene a la mente lo que a mí, cuando yo conocí al que fue uno de los mentores que más me marcó, fue Stefan Schultz, un trombonista de Berlín, es que él me dio la clave para yo desarrollar un sistema de trabajo. Un sistema de trabajo paso a paso, el cual no... El aprender a estudiar, digamos. El aprender a dividir el estudio de una manera técnica, sin nunca dejar de lado la parte musical, ¿no? Pero el saber separar. Aquí hay un problema, tengo que buscar cómo solucionarlo y sobre todo que alguien te dé las claves para trabajar ese problema. Sobre todo problema técnico, en un primer momento. Y una vez que encuentras la clave de cómo solventar esos problemas técnicos, tú mismo vas dándote a ti recursos para solucionar problemas futuros. Del mismo modo, eso en tener un sistema en el que entre también una parte musical, el aprender a desarrollar tu capacidad musical, lo cual es muy, muy complicado, porque siempre copiamos a la gente, ¿no? Pero que alguien te dé las claves también para buscar la musicalidad que tú llevas dentro, poder desarrollarte como un músico, al mismo tiempo resuelve muchos problemas técnicos. Y es algo muy complejo que cada uno de nosotros tiene que descubrir y que trabajar. Pero si tienes la suerte de tener a alguien que te dé unas guías y tú trabajar de la manera correcta, a eso me refiero con el sistema. Un sistema de trabajo el cual puedas seguir y el cual te permite alcanzar tu máximo potencial. O en realidad el potencial es el mismo para cualquiera de nosotros, ¿no? Pero quizás un poquito de talento por aquí, un poco de disciplina por allí, ayuda a que todo mezclado con los ingredientes adecuados te lleve a explotar, ¿no? Es lo que me pasó a mí, un poco. Otra cosa que me llamó la atención, Iñaki, es que justamente lo que mencionabas, que quizá la formación que podamos recibir, sobre todo los músicos clásicos, es una formación con un enfoque individualista, ¿no? Donde quizá se enfoca a que uno desarrolle un repertorio solista, ese enfoque individualista. Sin embargo, la mayoría de nosotros probablemente en un futuro trabaje o estamos trabajando en un colectivo, ¿no? ¿Dónde ves el choque ahí? ¿Crees que habría que cambiar el enfoque? ¿Cómo ves este asunto? Como tú bien dices, el sistema educativo está montado para enseñarnos a trabajar de manera individual, ¿no? Quizá porque es lo principal, ¿no? O sea, si tú como individuo no puedes dominar tu instrumento, en nuestro caso, ¿no? En el caso de los músicos, pues difícilmente vas a poder formar parte de un colectivo. Quizá la clave sería, desde una edad más temprana, empezar a integrar la parte colectiva del trabajo. Yo puedo entender que un oboísta, por poner un ejemplo de un instrumento de viento, pueda tener una dedicación más solista, porque es un instrumento que en la orquesta no tiene una función de grupo ni de tutti. Un oboe puede tocar los tutis y todos los oboes tocarán un tutti o partes que tengan oboe en grupo, pero para nada va a ser igual de importante que un grupo de trompas, una sección de trompetas o que una sección de trombones, que es quizás de las secciones más grupales que hay. 4 o 5 personas, cada una haciendo todo el tiempo una labor de acompañamiento, prácticamente 99,9%, donde el grupo es fundamental. Y las cuerdas es exactamente lo mismo. El estudio de un instrumento de cuerda es lo más individualista que hay. Sin embargo, está orientado a ser solista, ¿no? A trabajar como solista. Pero eso lo consigue muy poca gente, no es realista. Por suerte, ellos desde una edad muy temprana empiezan a tocar en orquesta, cosa que nosotros no. Tenemos la suerte de las bandas, pero si tú no tienes una banda, ¿con quién tocas en colectivo? Con nadie. Un instrumento de cuerda tiene el repertorio también, cuartetos, quintetos de cuerda, tríos. Tienen muchísimas formaciones que les permite desarrollar esta capacidad de pertenencia a un colectivo y de saber tocar con otras personas. Nosotros, si quitamos las bandas, que es algo que nos da muchísimo, no tenemos nada. Y es algo que veo en muchos otros países donde no hay esta cultura de banda o esta cultura de tener colectivos musicales regionales.
y ahí estás muy, muy solo. Entonces, no sé, habría que, para mí, una vez que vine a Berlín, los primeros meses fueron lo que cambió todo porque me sentía parte de un colectivo que era la clase, tenía varios amigos, compañeros con los cuales pasábamos todo el día juntos y al margen del estudio personal tocaba a diario para otra gente. Tocábamos unos para otros, nos dábamos caña, digamos, desde una manera constructiva, con lo cual ya estás desarrollando muchas cosas a la vez. Estás exponiéndote a diario a otra gente, lo cual no hacemos habitualmente y es muy importante. Estás también aceptando críticas de otras personas, con lo cual te tienes que abrir, maduras mucho más, te expones a opiniones que tú no conocías o que distan de lo que tú crees, de cómo deben ser las cosas. Y sobre todo, tú lo tienes que hacer para los demás también. Escuchas a los compañeros, les ayudas, no, pues no, intenta hacer esto así, o ¿por qué haces esto así? Pues se mezcla, es una manera de volverse autodidacta con la ayuda de tus compañeros. Entonces dices, oye, qué interesante es esto, ¿no? Estamos trabajando juntos, al mismo tiempo tocando juntos, clases colectivas, haciendo ensembles para tocar juntos, tocando mucho repertorio de orquesta juntos, que es algo que en un estudio de un superior se dedica con máximo media hora a la semana en clases de repertorio de orquesta. Es algo con lo que necesita bastante más hincapié. A lo que se aprende también tocando mucho con tu profesor, es lo que hacía mi profesor conmigo. Nos poníamos a tocar dúos, nos poníamos a tocar lo mismo, o a unísono, y él me decía, tienes que seguirme. O sea, nos ponemos uno hombro con hombro, y si no le seguía, si había un pequeño desajuste, volvíamos a parar, decían no, y volvemos a empezar. Entonces es una manera con cosas súper simples tocando, pero es una manera de despertarte, de decir, uy, cuidado, que aquí no es importante lo que estoy haciendo yo, tengo que escuchar lo que hacen los demás. Y de esa manera, tocando unas melodías muy simples, abres los oídos, te pones en un plano más horizontal y ahí es donde empiezas realmente a ser consciente de lo que pasa a tu alrededor. Y ese es el principio de enseñarte a ti mismo la pertenencia a un colectivo, ¿no? Como instrumento. Estás comentando cosas muy, muy interesantes, pero quizá ha sido mi culpa que nos hemos saltado un poco contextualizar esta entrevista, ¿no? Y para contextualizar, quizá, Iñaki, nos podrías resumir un poco cuáles han sido tus pasos más importantes a lo largo de tu vida hasta llegar a donde estás ahora. Antes, fuera de micrófono, me has comentado proyectos muy interesantes que tuviste la temporada pasada. Si te apetece comentarnos. Sí, pues bueno, yo empecé muy jovencito, 9 años, más o menos la edad con la que hemos arrancado muchos de nosotros, ¿no? En la Escuela de Música de Riaforada, que era donde vivía, en la Ribera de Navarra. Y un poquito después en el Conservatorio de Música de Tudela. Ahora con 19 años creo que era, fui a Musiquene a cursar el superior. Y una vez allí, en el segundo año de superior, vino a darnos una masterclass Stefan Schulz y él fue quien me ofreció la posibilidad de ir a Berlín a estudiar con él durante un año para un Erasmus. Entonces yo pues acepté, trabajé todo lo posible para poder ir y una vez allí fue donde pasó todo lo que te he comentado, ¿no? Llegué a un entorno totalmente nuevo, con muchísima disciplina, con muchísimas ideas, de mucha gente, de muchos países y sobre todo a tener clases semanales con un mentor que me daba un mensaje muy claro, ¿no? Me daba las herramientas para trabajar yo día a día en mis problemas o en mis dificultades técnicas, al mismo tiempo que me daba muchísimo contenido y muchísima riqueza a nivel musical. Todo esto mezclado con los compañeros, etcétera, pues me ayudó mucho a que al cabo de 4 meses allí, nada más llegar creo, bueno, sí, el curso empezaba en septiembre, pues en diciembre fueron las pruebas de la Academia de la Filarmónica de Berlín y tuve suerte de que me cogieron para 2 años en la Academia y fue un bombazo, ¿no? Había llegado yo venía de Donosti, era un chaval del pueblo, tampoco tenía mucho mundo, ¿no? Por aquel entonces. Y ahí la cosa cambió radical porque lo que empezó como una escapada de un año a Berlín a aprender, a dar clase, a conocer un poco la ciudad, pues se acabó convirtiendo en 13 años ya allí.
Después del periodo en la academia, conseguí el trabajo en la ópera. Al cabo de 1 año y medio de academia empecé ya a trabajar en la ópera, en la Komische Oper de Berlín, que es uno de los 3 teatros de ópera que hay en la ciudad. Y hasta ahora me encuentro allí. Por suerte he podido hacer muchos proyectos paralelos en muchísimas orquestas de Alemania y teatros, por supuesto todas las orquestas de Berlín. Ballet Chamber he tocado muchos años también, lo cual me ayuda mucho. Es un grupo fantástico donde la música va a otro nivel, ¿no? Y poder trabajar en sitios donde no importa nada más que el resultado artístico es muy grande, ¿no? Sí, y el año pasado, lo que te comentaba antes, pude hacer varios proyectos muy bonitos, ¿no? Como que a mí me llenaron mucho. Uno de los que más quizás fue tocar Lohengrin en Staatsoper, en Staatskapelle. Unos 4 funciones o 3, creo, de Lohengrin, de Wagner, no había tocado nunca y es mi ópera favorita y quería que llegase el momento, ¿no? Ya llegó el año pasado, por fin llegó. Y luego también pude tocar un par de semanas con Filarmónica de Berlín de nuevo, esta vez de solista, que también fue una cosa que pasó por primera vez y probablemente por última, ¿no? Pero sí que surgió la posibilidad y son cosas que uno hace al lado de casa, con lo cual es muy cómodo todo, no tienes que viajar, al mismo tiempo te hace de capacitar y ver el entorno en el que uno vive, ¿no? Tener teatros buenísimos al lado de tu casa o poder ir a la Filarmonía de Berlín y ver las mejores orquestas del mundo, pues es un auténtico lujo. Y si encima de vez en cuando te dejan participar, pues es sin duda algo que hay que aprovechar al máximo. Después de todo esto que has comentado, voy a tocar una tecla que seguro que llama la atención de mucha gente y es pruebas de orquesta, ya que personas que estén escuchando esta entrevista o que puedan escuchar a un momento de sus vidas, pues puede que esas personas estén pasando por esa fase complicada, ¿no? Pruebas de orquesta, siempre uno empieza a plantearse como este asunto algo complicado. Claro, o sea, todo lo que has conseguido no es casualidad y te quería preguntar, para ti, ¿cuáles son las claves más importantes para poder afrontar de una forma exitosa y sobre todo relacionado con lo que decías al comienzo, para poder dar cada uno su máximo en ese momento altamente estresante como puede ser una prueba de orquesta? Es muy complejo esto que acabas de decir. Me gustaría poder darte una respuesta simple y que funcionase para todos, pero yo llevo, pues prácticamente te podría decir que de los últimos 10 años no ha habido un año que no haya hecho mínimo 1, 2 o incluso 3 pruebas. Con lo cual estoy en esas carnes de preparar pruebas. Actualmente también, porque viene algo interesante después de Año Nuevo, entonces pues a seguir probando. Es muy complicado. Yo entiendo que cuando conseguí el trabajo en la ópera tenía 23 años y era una época en la que mi trabajo era preparar esto, era preparar pruebas. Cuando estábamos estudiando, ¿tú qué haces? Yo iba a la universidad a las 8 de la mañana, a las 9 y salía a las 7 de la noche de allí. Entonces, pues ese era mi trabajo, prácticamente. No piensas, haces a pie juntillas lo que te dicen, estás un poco en ese punto que casi es una máquina, pero a su vez estás desarrollando, ¿no? Ya después de muchos años trabajando en la orquesta, como mucha gente que intenta preparar pruebas teniendo un entorno laboral, se complica mucho más. La clave para tener el clic en la prueba, ¿no? Y alcanzar ese punto que acabas de mencionar, ¿no? de interpretación, gravedad cero, lo llamo yo, ¿no? Ese punto de gravedad cero. Muy bueno. Es verdad, porque tú lo piensas cuando todos hemos tenido mínimo alguna vez en nuestra carrera musical un concierto donde hemos alcanzado este momento de gravedad cero, donde no sabes dónde estás, no sabes quién eres, estás en el escenario, es un túnel, estás haciendo música y no sabes absolutamente nada más. Te mueves por feelings al 200%, ¿no? Esto es algo que yo intento buscar en las pruebas y algo que he trabajado con mi entrenador mental para pruebas también. Y claro, es buscar ese feeling, ¿no? El feeling que
¿por qué nos bloqueamos en una prueba? Si tú vas a una prueba y tienes que tocar este extracto y lo has tocado en la orquesta varias veces o has tenido algo de muchísima más dificultad muchas veces y has conseguido solventarlo, tú haces una especie de espectro sobre ese feeling, intentas recuperarlo, ponerlo en motion, pero no funciona. O sea, en la prueba no funciona. La prueba no es un escenario. La prueba, especialmente en Alemania, eso es donde yo hago normalmente las pruebas. Tú entras en una sala donde hay 100 personas, o 80 o 90, que es toda la orquesta, y tienes que ponte a tocar, ¿no? Pues no es lo mismo que una interpretación en un concierto. Entonces, por eso es muy complicado alcanzar este punto. A mí lo que más me ayuda es, yo necesito una preparación muy buena, porque si no lo tengo preparado pues me descompongo, es algo que los fantasmas aparecen muy rápido. Aunque seguramente todos tenemos pruebas donde no has preparado mucho y ha ido muy bien. Quizás porque tenías un buen feeling o has alcanzado bien la concentración, no tenías muchas cosas en la cabeza. Al mismo modo tenemos pruebas donde hemos preparado demasiado, donde has estado a tu mejor nivel en preparación, pero llega el día de la prueba y no consigues tener esa concentración. Yo he estado tocando en pruebas, tener una primera ronda, una segunda ronda, estar tocando y decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me meto? Y aquí, ¿qué estás haciendo? Y en el momento que estar tocando pensar, pero si no soy capaz de meterme en lo que estoy haciendo. Y es por vuestro entorno, el estrés, muchos factores, ¿no?, que influyen. Así que mi consejo sería, bueno, aquí cada uno tiene que buscar lo que más le funcione, ¿no? Yo lo que hago es prepararme lo mejor que pueda, nivel técnico, nivel musical, y una vez que entro es buscar este feeling de interpretación. Si hay que tocar 4 extractos en una ronda, obviamente es muy difícil cada 2 minutos cambiar de setup, de cabeza, ¿no? De tocar Mozart a tocar Wagner, a tocar un bolero, por ejemplo, ¿no? Los estilos son muy diferentes, el momento en la orquesta en que lo tocas es muy diferente, la tensión, la emoción de lo que tienes que transmitir es muy diferente. Pero hay que automatizarse lo máximo posible. A mí, por lo menos, me ayuda. Y en el momento que empieza la interpretación, ahí es donde, en el momento que empiezas a tocar, ya puede fluir la música. A mí me cuesta mucho hacerlo antes y me duele, porque sería mejor, estaría mucho más tranquilo empezando. Realmente empiezo muy tenso y en muy rápido, 2-3 segundos, me relajo mucho. Y ahí ya puedo fluir y hacerlo realmente bien. Pero muchas veces es el principio lo que te tira, el momento, ¿no? El extracto o el concierto. Así que no sé, pero una buena preparación, tener un buen sistema, una buena preparación, experiencia en pruebas, intentar recuperar esos momentos y esos feelings de una buena interpretación en un escenario puede ayudar muchísimo. Porque es algo que todos tenemos dentro, ¿no? Pero bueno. Me ha gustado mucho. Pero me he enrollado mucho, pero es un tema tan complejo. Sí, sí, sí. Y te agradezco mucho que lo hayas contado así de extenso. Me ha gustado mucho lo de gravedad cero. Pero quizá no... Te pregunto, ¿ha habido aspectos en los que no has profundizado mucho, pero sí que han salido como pequeños comentarios, ¿no? Has comentado... Estoy diciendo demasiado, sí. No, pero has comentado lo del entrenador mental y antes de grabar la entrevista también has comentado de que le das la importancia a tu entorno familiar, que eres deportista. ¿Crees que estos aspectos extramusicales son algo que hay que cuidar para que podamos conseguir esa gravedad cero a la hora de cuando llegue ese momento culminante? Sí que lo son, porque al fin y al cabo somos seres humanos, ¿no? Y conforme más mayores nos hacemos, más contenido tenemos en la cabeza. Y esto afecta de manera directa, pero de manera muy indirecta también. Cuando uno ha pasado un trauma o ha tenido una situación muy complicada, un año, pues obviamente no puede pretender que al cabo de unos meses poder tener una situación bajo control, aunque lo pueda preparar de la manera más perfecta posible, yo creo. Porque al final para mí un concierto puede ser complicado, te puedes poner nervioso, pero es fácil. Una prueba es muy complicada. Al final la presión no la ponemos nosotros mismos. Quizás aprender a encontrar un medio en el cual esa presión desaparece en la prueba es una buena clave, ¿no? Pero
claro que influye. No has dormido mal, tienes problemas con la familia, tienes problemas con los amigos, no tienes, es muy difícil hacer las cosas bien. Yo voy a trabajar enfadado y tienen que pasar mucho rato de música para que realmente te empieces a olvidar de las cosas y poder soltarte y si tienes que tocar algo bonito, pues que realmente estés solamente pensando en eso. Aunque imagínate una prueba, que es un 0 a 100. Es siéntate, respira, en nuestro caso, saca una nota y ahí empieza el extracto. Y dura 1 minuto y medio y suerte. Es muy difícil. Pero sí, y lo del entrenador mental, es algo que hace muchos años, pues por unos contactos de confianza me recomendaron y lo probé y la verdad es que muy bien sobre todo darnos cuenta de lo duros que somos con nosotros mismos y la presión extra que nos ponemos en todo, ¿no? Porque tú estás tocando una prueba y no hay nadie agarrándote ni quitándote el trombón de la boca, ni soplándote, ni tirándote globos de agua, ¿sabes? Tú estás ahí solo, igual que puedes estar en tu sala estudiando. Entonces, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero luego hay que ponerse ahí delante y pues ahí 100, 200 ojos mirándote, ¿no? Pero una parte, la presión es obviamente comprensible, ¿no? Porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando nuestro futuro, nuestra carrera profesional, nuestra estabilidad de vida, ¿no? Si te pones a pensar en todo lo que influye, te entierras, ¿no? Entonces, mejor, voy a preparar la prueba, hay que tocar esto, voy a prepararlo y voy a ir y hacer la música que yo sé hacer y esperar que a ellos les guste y que me den la oportunidad de poder trabajar con ellos y ellos, ya no es más. Genial, cosas yo creo que muy útiles y la gente yo creo que va a agradecer mucho lo que has contado. Iñaki, has comentado orquestas top, ¿no? Staatskapelle, la Filarmónica de Berlín, incluso la orquesta donde trabajas, ¿no? Habrá mucha gente o prácticamente todos los músicos en algún momento habremos soñado con algún día poder tocar con todas estas orquestas, ¿no? Pero quizá para aquellas personas que ahora mismo están en esa fase de estar deseando y tratar de conseguir esos puestos de trabajo, ¿qué podrías decir sobre estas orquestas para que, digamos, ayudar a las personas, a estos músicos, a que tengan una visión o una idea más realista de lo que es trabajar en una orquesta profesional y por qué no en estas orquestas tan potentes como en las que trabajas tú actualmente? Bueno, al final, cuando todos estamos estudiando lo idealizamos mucho todo, ¿no? Ya, solamente con las orquestas a nivel local en España, yo me acuerdo que para mí era algo inaccesible por aquel entonces, porque no entraba en mis planes. Fue después, cuando me fui, que la posibilidad de trabajar en una orquesta empezó a cobrar peso, ¿no? Pero no era uno de mis objetivos porque ni siquiera lo consideraba posible. Entonces, pues, yo diría que es algo posible para todos, pero que es muy difícil y que al fin y al cabo es un trabajo diferente. No es que lo idealizamos demasiado, no es que sea mejor ni el trabajo absoluto ni lo único a lo que puedo permitirme dedicarme, no. Es una opción más, es una opción muy costosa, tiene un peaje grande en tu vida, sobre todo si tienes que cambiar de país, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a organización, a tiempo libre, a estudio, a mantenerte en forma, no es muy complicado. Hay que estar realmente en un instrumento todos los días, ¿no? Que todos seguramente lo estamos, pero cuando tienes siempre una fecha de que hay que hacer algo y estar expuesto, no, te terminas acostumbrando a ciertos niveles. Yo puedo trabajar muy cómodo, pero de vez en cuando viene algo complicado y te saca un poco de esa zona de confort, ¿no? Y es ahí donde, bueno, pues sí, puede estar muy bien trabajar en una orquesta al máximo nivel, como las hay, pero yo, si te soy sincero, yo no sé si querría un trabajo de esos. Porque es una labor que me gustaría desarrollar a corto plazo o yendo como colaborador, pero realmente tienes que estar hecho de una pasta muy especial para hacer los próximos 30, 40 años de tu vida eso en una orquesta de este tipo. Y es por entrar un poco en lo personal también, porque en nuestra época estudiantil anteponemos lo profesional a todo,
pero si ya estamos en los 30 o en los 40, seguramente lo profesional ya no tiene esa prioridad, porque has descubierto que tienes otras prioridades en la vida, ¿no? Yo me fijo con compañeros que tienen la suerte de trabajar en las orquestas que has mencionado, por ejemplo, y muchos de ellos, desgraciadamente, tienen un déficit social y de vida personal muy grande. Entonces, por eso digo que hay un pelaje muy gordo. Si tienes la suerte de poder hacer balance en tu vida y hacerlo todo, como hay muchos que lo hacen, pues muy bien, pero es algo muy complicado. Es como un deportista profesional del más alto nivel, ¿no? Pues no sé, 36 semanas fuera de casa al año, etcétera, etcétera, preparación. Una vida de un deportista es muy corta, pero una vida de un músico profesional es toda. Con lo cual, es algo que nadie nos dice cuando estamos estudiando, ¿no? Que puede ser muy complicado y es algo que ves en compañeros que no tienen una estabilidad emocional o que, no, por supuesto, no tienen estabilidad personal y que tienen que renunciar a todas esas cosas que cualquiera de nosotros quizás creemos que son fundamentales para tener una vida en balance y que tú quieres, ¿no? ¿Hay algo que cambiarías de la forma de... Primero, te diría, en la formación que recibimos y segundo, en el sistema de las orquestas actuales, quizá más centrados en Europa? ¿Hay algo que cambiarías de todo esto? En la formación que recibimos cambiaría el sistema, me gustaría hacerlo en especial en instrumentos de viento metal, como es, yo hablo de trombón, que es a lo que me dedico y a lo que cuando doy clase me gusta enfocarlo así, ¿no? Es a intentar desenfocar esa parte individual, que es muy importante para llegar al máximo dominio del instrumento, ¿no? Pero sobre todo desde una edad más temprana, incluir más el colectivo de tu instrumento, no el colectivo como en banda, porque nosotros estamos tocando en la banda y a ese punto podría ser muy valioso también si alguien te enseñase, mira, aquí estáis tocando, fíjate, porque aquí estáis tocando esto con la percusión, los trompetas y las tubas, ¿no? Y el ser conscientes de ese entorno, de con quién estoy tocando y qué estoy haciendo. Es aplicable desde muy pronto ya, pero que a nivel de un estudio superior, como por ejemplo en un conservatorio, hacerlo mucho más con tu instrumento, el invertir muchísimas más horas, en el caso de trombón, hacer una sección de trombones. Y tener un referente, obviamente necesitas un líder, un mentor, alguien que te explique cómo tienes que hacerlo, que se te ponga a tocar contigo y no te deje pasar una y te diga, aquí tienes que escuchar, estás tocando como un caballo, así, ¿sabes? Así no va a querer nadie trabajar contigo. Te puedo decir muchos nombres de mucha gente que seguramente serán de lo mejor en su instrumento, pero que nadie quiere trabajar con ellos, porque no se puede. Porque en un trabajo colectivo y de sección no es compatible esa gente, porque van a su bola, no se puede tocar juntos. Entonces eso es un poco una pena, ¿no? Dices, joder, has tenido la mejor educación, has podido llegar a dominar tu instrumento como muy poca gente, pero es triste que puede que tengas un trabajo muy bueno incluso, ¿no? Pero que a nivel colectivo, porque todos nos conocemos en el mundillo, que la gente no se sienta cómoda trabajando contigo. Eso es algo, un hándicap muy grande, diría yo. Y sobre todo que alguien con la experiencia adecuada nos enseñe el por qué y para qué. Porque entonces, si alguien te dice cosas, pues como somos muy críticos todos y creemos que lo sabemos todo, pues quizás no te lo crees. Pero si alguien con la experiencia adecuada te muestra el por qué y para qué y encima lo hace contigo, es súper importante tener un profesor, un mentor que lo haga contigo, que sea capaz de tocar contigo y enseñártelo. Eso vale muchísimo. Y si aún encima te lo puede enseñar en la orquesta, que es la oportunidad que tuve yo, sentarte con tus dos profesores en medio de una sección de trombones, aunque tengan ellos vertientes diferentes, da igual. O sea, la cantidad de cosas que puedes aprender es infinito, ¿no? Y me has preguntado qué cambiaría del sistema de orquesta, ¿no? Era la segunda parte de la pregunta. Cambiaría el sistema de pruebas, porque a mí me perjudica muchísimo el sistema de pruebas, igual que a mucha gente, ¿no? Pero yo últimamente soy muy malo haciendo pruebas, pero trabajando muy poca gente tiene problemas conmigo trabajando. Entonces haría un poco un sistema más híbrido, que mezclase mucho más la parte práctica con los candidatos y candidatas de las pruebas. Y yo lo entiendo porque yo estoy en una orquesta y cuando tenemos que hacer pruebas, pues hay
hay que elegir un sistema, ¿no? O sea, se apuntan 100, 150 personas, con suerte invitas a 60 a una preprueba, 70, llega el día de la prueba, vienen 30 personas, 35, 40, tienes a toda la orquesta escuchando. Pues tiene que haber un sistema, porque tienes todos los instrumentos de la orquesta escuchando. Bueno, pues ¿qué van a tocar? Van a tocar un concierto y lo que nos guste, pasaremos determinadas personas a una segunda ronda o tercera ronda donde habrá extractos de orquesta. Claro, y es lo que hay. O sea, el sistema está montado así, tú tocas, ahí obviamente no puedes ver la capacidad colectiva de cada uno, puedes intuirla. Si alguien es muy capaz de hacer mucha música, cambiar estilos entre extractos, si alguien brilla mucho, lo ves, ¿no? Pero si alguien toca a un nivel muy bueno, sin brillar mucho, puedes quizás estar perdiendo un buen músico colectivo y que te haría el trabajo más cómodo. Si tú necesitas un tutti en tu orquesta, necesitas a alguien que sea un trabajador de equipo, quizás estás perdiendo a los mejores candidatos simplemente porque no han brillado en la prueba. Y es algo que no te puedo decir que el sistema iría mejor, pero sí que quizás hacer un híbrido entre el sistema que tenemos en España o en Alemania con el sistema británico. El problema del sistema británico es que te tienen años y años en un periodo de prueba en el cual vas muy de vez en cuando a tocar, con lo cual tampoco es, no sé, puedes ir a tocar una vez este año, puedes ir a tocar 2 veces el año que viene, dentro de 3 años, ¿quién se acuerda de cómo tocaste? ¿Sabes? Tienes que esperar 5 años para que den un trabajo, es un poco, no es tan balance. Pero lo que tenemos aquí yo creo que se podría... En Alemania está relativamente bien porque puedes probar al candidato o candidata que coges. Suele haber un periodo de prueba de 1 año, incluso 2 en algunas orquestas. Te da para conocer muy bien a esa persona musicalmente y personalmente. Pero en España esos periodos de prueba muchas veces son inexistentes o son muy reducidos, según he oído, corrígeme si no es así. Y en otros países incluso ni existen, ¿no? Pero quizás el tener la posibilidad, como hacen algunas orquestas de cámara o algunos ensembles más independientes, que es coger a 2, 3, 4 o 5 personas y darles más trabajo regular, con lo cual puedes tener un feedback muy directo, casi en tiempo real, de las personas a las que estás probando. De ese modo puedes coger al que ha brillado mucho en la prueba, pero o la persona que te ha gustado mucho, pero que crees que puede hacer también un buen trabajo colectivo. Por eso las pruebas son injustas. Tú vas a hacer una prueba en una orquesta donde has trabajado muchísimo, si has colaborado en una orquesta durante mucho tiempo, sale la prueba, quizás si no tienes el mejor día, dicen, bueno, pues vamos a probarle, vamos a darle la plaza, ¿no? O tienes un mal día y aunque te conozcan dicen, no, esto no funciona, hay que hacer la prueba bien. Pero ¿y si hubiera la posibilidad de que no conociéndote de antemano pudieran conocerte un poquito más antes de volver a repetir una prueba o antes de repartir un periodo de prueba entre 3 o 4 personas? Eso sería más ideal que lo que tenemos ahora, porque yo lo veo a diario. Lo sufro cuando voy a hacer una prueba y lo veo en mi orquesta. Como gente muy buena hace una prueba muy mala y no puede tener la oportunidad de tener... Porque al final tenemos que ser objetivos. Yo si tengo que votar en una prueba, por mucho que conozca a un amigo o amiga, vengan y toquen, que sean de un nivel increíble y puedan hacer el trabajo mejor que nadie, yo tengo que ser objetivo. La prueba funciona así. Yo no puedo votar en favor de que me ha tocado mal. Si queremos que el sistema sea justo, ¿no? Pero la pregunta es el sistema correcto? Es el sistema justo también, se podría decir, ¿no? ¿Es justo el sistema? Es justo el sistema, exacto. Muy interesante, Iñaki. Para cerrar la entrevista, para terminar, al final estás en el ojo del huracán. Prácticamente todas las orquestas o muchas orquestas del mundo están mirando a Alemania, están mirando a esas orquestas potentes de Alemania donde tú te mueves. ¿Cómo ves el futuro? El futuro de las orquestas. El futuro de las orquestas es negro, es bastante negro. Quizás como el futuro de todo el arte en general, ¿no? Al final hemos visto en los últimos años, como hemos hablado un poco antes de la entrevista, ¿no? Que te he comentado que en Holanda se fusionaron varias orquestas, desaparecieron unas cuantas orquestas. En Alemania ha pasado exactamente lo mismo, con las radios del suroeste de Alemania se fusionaron. En Berlín siguen habiendo rumores de fusión de las orquestas de radio porque hay 2. Anteriormente Alemania del Este, Berlín Este, Berlín Oeste, había 2 orquestas. Y incluso en mi trabajo en las óperas hay 3 teatros de ópera en una ciudad, lo cual es
insostenible y un poco surrealista, ¿no? Aunque tenga mucho éxito, tiene unos costes altísimos, ¿no? A costa de unos gobiernos que dan mucho dinero para ello. Pero siempre hay rumores de que puede haber fusiones entre teatros. Y lo vemos a diario, ¿no? Lo mismo, he comentado que había desapariciones de orquestas. Cada vez hay menos y menos trabajos, porque muchas plazas se van reduciendo en muchas orquestas. Sí, con lo cual, si nos ceñimos al trabajo en orquesta, hay pocas plazas, hay muchos músicos. Ya no solo es un futuro no muy brillante para las orquestas, sino menos brillante todavía para los músicos en formación, porque va a haber menos opciones laborales, ¿no? Tema presupuestos, este año escuché que en Berlín quitaban muchísimos millones a arte. No sé qué parte de eso nos toca a la música clásica, pero seguro que una gran parte toca. Aparte de que somos los que más nos llevamos de lejos, el hecho de que se vaya reduciendo y de que esto se haya ido reduciendo progresivamente durante los años marca una tendencia, por desgracia, ¿no? Y desde mi punto de vista es una tendencia que estamos viendo a diario en la vida, el consumo fácil, ¿no? A un producto fácil, lo podemos ver en la música pop o en los contenidos hechos por artistas autóctonos, o que cada vez se electronifica todo mucho más porque abarata costes, se hace un producto más fácil porque se vende mucho mejor al público en general, con lo cual es mucho más rentable. Entonces tú y yo tenemos una productora, pues vas a producirle un CD a la Orquesta de Cámara de Extremadura o vas a producir a Quevedo con el autotune ese que hace la canción esta de verano, ¿no? Seguramente hemos oído todos. ¿Quién te va a dar más dinero? Pues uno te va a dar millones en un mes y otro te va a dar un par de miles de euros vendiendo unos CDs y unas grabaciones a Spotify. Pues por desgracia es el futuro. Hace años cuando nosotros no estábamos, quizás se valoraba mucho más el producto de calidad. Al haber menos abanico de posibilidades, la sociedad tenía un interés más por un producto artístico de calidad. Hoy en día no. Hoy en día, por desgracia, menos gente va a los museos cada vez, menos gente sabe sobre pintura, sobre arte, escultura, arquitectura, y ya no tenemos en la música clásica, que parece como el armario ese cerrado, ¿no? Que está ahí que nadie quiere abrir, porque por desgracia es así. Tiene unos costes elevadísimos. Para que una persona pueda ir a un teatro en Alemania a 30 o 50 euros a ver una ópera de Verdi o de Wagner, hay un coste financiero brutal por parte del Estado. Claro, si eso no se financia de algún modo, no es posible. El coste real de una entrada puede ser miles de euros y tú acabas pagando 60, ¿sabes? Gracias a un buen sistema de impuestos, a unos políticos que han querido destinar dinero a eso. Pero no, sería el ideal. Para mí es un ideal poder ir a ver a esos precios contenidos de altísima calidad. Lo mismo que si vas a un museo, etcétera. Esa entrada es barata porque hay una institución y un país que ha puesto mucho dinero ahí para que tú, pagando muy poco, puedas ver todo lo que hay, ¿no? Entonces, no sé si ves un poco por dónde voy, ¿no? Sí. Está claro, y pues lo único que ojalá encontremos la forma de adaptarnos, porque cambiar, no sé si podremos cambiar las cosas. Yo creo que lo más inteligente sería que que destinemos la energía en adaptarnos y que... El problema es que nos podemos adaptar a un cambio de los tiempos, y yo lo entiendo, de que haya mucho más contenido, ¿no? Pero ¿de qué calidad queremos ese contenido? Y realmente el que alguien pueda demandar calidad en un contenido está relacionado a la educación que ha recibido. Y está relacionado. Cuanto más contenido hay, quizás más encarecemos nuestra educación, porque no hay algo concreto, ¿no? La gente no aprende lo que debe aprender, no lee lo que debe leer. Los sistemas educativos, la gente se distancia más y va al producto fácil. De ese modo no eres capaz de disfrutar y admirar esos productos artísticos que tienen realmente un coste elevado, ¿no? Y ahí es donde la sociedad tiene un problema, ¿no? En la educación básica.
Por eso, si tú creas una gente joven que pueda admirar esos productos artísticos, el círculo seguirá funcionando. Cuando sean políticos dirán, es súper importante que haya un producto arquitectónico de calidad, que haya un producto pintura de calidad, que haya música de calidad, ¿no? Para que podamos seguir evolucionando en este aspecto. Si no, estamos involucionando, al revés. Iñaki, muchas gracias por compartir cosas tan interesantes. Has dejado ahí unas claves y unas pinceladas que creo que pueden ayudar a mucha gente. Te agradezco tu tiempo, tu dedicación y este entusiasmo que has mostrado para hacer esta entrevista. Gracias, Iñaki. Gracias a ti por tu tiempo también y tu dedicación en ser transmisor de mensajes, ¿no?, a la gente y poder darnos a conocer lo que hacemos y lo que trabajamos, ¿no?, para conseguirlo, todo lo que hay detrás y todo lo que pueda haber delante. Gracias a ti. Un fuerte abrazo, Iñaki. Un abrazo, Raúl. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.